Bueno, eguno guztioi, eta bi esker gaurko prentsaurreko eratortzagatik. Gaurkoan, berotegi efektuko gasen emisioen bigarren txostena aurkeztuko dugu. Dakizuen bezala, lehenengo txostena iaz aurkeztu genuen, eta Naturklimaren, Gipuzkoako klima aldaketaren aurkako fundazioaren eskutik egin genuen, eta noski ingurumen zuzendariaren eskutik ere. Aurten, iaz bezala, IOB-ko inventarioa referentzietaz hartu dugu, eta horren arabera aurkeztuko ditugu datuak. Datuak 2018ko urteari dagokio, badakizue horrelako txostenak normalean bi urteko gap edo daukatela, ez? Eta aldeotatik ez dira gaurko datuak, baino bai erakusten dutela nolabaiteko bilakaera bat edo bintzat tendentzia bat. Eta hori da gaur aurkeztuko duguna. Hasteko aurkezpena egin, nirekin, Monika Pedrira, ingurumen zuzendariko, departamentiko zuzendaria, eta Xabier Esteban, Naturklima Fundazioko zuzendari teknikoa. Berak emango ditu xehetasunak, baina honik bai, behintzat hiru edo lau datu nabarmen edo nagusiak emango ditut, eta gero berak emango ditu xehetasun guztiak. Nik oso labur egingo dut. Hasteko emisioen datuak sektoreka aurkeztuko ditugu, eta nik sektore nagusiak aipatuko ditut bereziki. Lehenengoa, garraio sektorea. Garraio sektorea. Eta garraio sektorea guztizko emisioa kontutan izanik 150 da. Ikusten dezuenez, da daturik nagusiena. Eta 2017 urtearekin alderatuta 2,6 igo da. Hori da datu nabarmenena, eta gero esango dut zerbait datu honi buruz. Energiari dagokionez, 2017 urtearekin konparatuta 9,6ko murrizketa egon da. Datu positiboa, oso positiboa. Industriari dagokionez, murrizketa egonda ere, eta nabarmena da, 16,5koa. Eta etxebizitza sektorari dagokionez, hemen hazi eginda, eta nabarmen baita ere 16,1. Eta hau ere, garraioarekin, garraio sektorearekin, batera bi sektore hauek nolabait ondo begiratzeko eta ondo aztertzeko garaia dela uste dut. Bien, como decía, luego Xabier Esteban, el director técnico de Naturklima, dará los datos con más profusión y entrará más en detalle, pero sí quería destacar que son dos sectores básicamente los que tienen una tendencia que no es positiva en el territorio y en la que tenemos que tener un poco de más énfasis, o tenemos que hacer una acción más concreta, ¿no? Que básicamente son el sector del transporte o la movilidad, que supone ni más ni menos que el 41% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, lo cual nos tiene que hacer una cierta o importante reflexión en este ámbito, y también el sector del hogar o el sector residencial, que ha subido, comparando el 2018 con el 2017, en un 16%. En dos sectores que tenemos que tener un especial cuidado y tenemos que hacer un análisis con bastante detalle. Los sectores que sí han evolucionado bien o muy bien, y en eso tenemos que también poner énfasis, son el sector energético, que ha reducido sus emisiones del 18 con respecto al 17 en casi 10 puntos, 9,6%, y el sector industrial, que también ha tenido una evolución positiva del 16, positiva quiere decir que se ha reducido en 16,5%. Sectores ya que tienen menos importancia, pero bueno, el sector de residuos ha evolucionado muy bien, con una reducción del 5,6%, y que con la entrada en vigor o en la entrada en funcionamiento pleno de las infraestructuras de Guipúzcoa, no solamente las de Zubieta, sino todas las que tenemos en el territorio, va a ser unos sectores que precisamente va a ser absolutamente residual en cuanto a emisiones a partir del año 2021. Bien, y para terminar, y antes de darle paso a Xavier, como he dicho, él va a entrar a analizar los datos con cierta profusión,
pero sí quiero destacar qué es lo que tenemos que hacer y cuáles van a ser las acciones que vamos a impulsar desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y, sobre todo, del Departamento de Medio Ambiente, junto con nuestra Fundación de Lucha contra el Cambio Climático, como es Naturclima. Lo primero que tengo que decir es que tenemos previstas unas actuaciones, sobre todo un plan de movilidad interurbana. Como veis, si las emisiones de la movilidad suponen un 41%, evidentemente, por ahí tenemos que empezar a hacer una labor intensa y tenemos que poner un plan en marcha. Lo haremos, evidentemente, con el Departamento o de la mano del Departamento de Movilidad, pero, evidentemente, lo impulsaremos desde el Departamento de Medio Ambiente. También aprobaremos un decreto foral de estrategia de sostenibilidad energética de Guipúzcoa 2050, que así se va a llamar el programa, y lo haremos próximamente. También haremos un desarrollo reglamentario que defina los aspectos técnicos ambientales sobre una fiscalidad verde, más necesaria que nunca, en la línea que se está impulsando tanto en Europa como, sabéis, recientemente aprobada la Estrategia de Economía Circular a nivel estatal y que el año pasado también se aprobó en el País Vasco. También un plan de acción sobre economía circular y un plan de contratación pública verde, también muy necesaria para impulsar la economía circular y la lucha contra el cambio climático en las licitaciones públicas, en este caso, de la propia Diputación. Y, por último, y seguramente lo más importante, y además un compromiso que lo sabéis que ya lo puse de manifiesto cuando iniciamos esta segunda legislatura, vamos a impulsar la norma foral de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático. Sabéis que lo lanzamos y lo pusimos en marcha como decreto foral, pero vamos a impulsar la tramitación como norma foral, máximo rango normativo que tenemos en el territorio y precisamente para atajar los problemas que tenemos, en este caso, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sin más, le paso la palabra a Xavier. Xavier, zura da hitza, edizonian. Oso ondo. Eskerrik asko, Jose Ignacio, eskerrik asko diputatuari, eta baita zuri ere gerturatzagatik. Nik berak aipatu duen bezala, uste dut mezu positibo batekin hasi beharko ginela, eta da, ditugun helburuekin, ez bakarrik Gipuzkoa mailan, baizik eta estatu mailan eta Europa mailan dauden helburuekin, bide honean goazela. Egia da etxeko lan handia ditugula, guztiok, ez bakarrik Gipuzkoa lurralde txiki hau izan da, baizik eta Europa osoa eta Espainia horretan bai, baino bai, Jose Ignacio aipatu duen bezala, mezu positiboa isladatu behar dugu gizartari. Etxeko lan ditugu, baino ikusten dezutenez, tendentzia positiboa da, ¿vale? Comenzar un poco cogiendo las palabras de nuestro diputado en un sentido positivo. La tendencia es de ir reduciendo las emisiones. Queda mucho trabajo, pero por lo menos sí creemos que esa línea descendente en cuanto a las emisiones va en línea con los objetivos que se marcan desde Europa y también los que marca la propia estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático. Esa reducción en un 40% de las emisiones respecto de las que teníamos en el año 2005. O sea, bai helburuak ondo goaz, egia da tendentziak eta mundu mailan isuriak ere gora doaztela, baina, bueno, behintzat bai isladatu behar dugu, positiboa dela mezu hori. Eso por un lado. Komentatzen genuen bezala, hor dituzue sektoreka, ikusten da ez bakarrik pasaden urteari begira, 2017an gorakada bat inzuten CO2 isuriak, bai hemen Euskadi mailan, Gipuzkoa mailan eta baita estatu mailan ere, eta berriro ere, bueno, beherakada bat lortu dugu. Eta hor ikusi egiten dituzuen tendentziak, Jose Ignacio diputatuak aipatzen bezala, el punto donde seguimos incrementando las emisiones está en el transporte y los sectores residencial y servicios. Es verdad que no es comparable el peso en términos absolutos que tiene el transporte con sectores como el residencial o servicios, que en términos absolutos de emisiones tienen importancia, por supuesto, como todos, pero tienen un impacto, digamos, menor, ¿cierto? Eta ja, sartzen baldin bagea, bueno, sektor energetikoa, aipatu dugu, etxeko lanak burutzen nahi dela, kasu honetan, 1.600.000 tona CO2 baliokideak isur ditugu pasaden urtean, osea, 2018an barkatu, baino bai, aipatu daiteke, oso lotuta dagoela Espainia daukan mix elektrikoari. Eta mix elektriko horretan, 2018 urtean,
ikatzarekin sortutako energia elektrikoa beherakada bat egin zuen, eta dakizuten ez CO2 isurietan bai erregai fosila duten pisua nabarmena da, eta oso lotuta dago urte horretan egon zen hidraulizitateari, hau da, euriuren enbalseak nahiko betetak zuen eta baita haize indarrari. Comentaba que en el caso del sector energético, ese descenso que hemos observado en el año 2018 está muy ligado al mix eléctrico nacional, ya que el territorio, Guipúzcoa, es un territorio netamente importador de energía. En este caso, comentar que ese año la hidraulicidad, la pluviometría fue elevada, también el recurso eólico, y que en función de eso también la producción de carbón para electricidad descendió y tiene un impacto muy notable en las emisiones del mix eléctrico nacional la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles. Industriaren kasuan, beste pisu handia daukan sektorea da guretzako, 1.000.000 tona isuri zituen 2018 urtean, baino bai ikusten da tendentzia beherakada nabarmena egiten nahi dela. Eta ikusten baldin bazute 2005 urtearekin alderatuta beherakada hori nahiko nabarmena da, ehuneko 31 batean aurkitzen gara. Comentaba también que en el caso de la industria, que es uno de los 3 sectores que tienen mucho peso en las emisiones, la tendencia es a la baja, no solo respecto del año 2017, sino que, si comparamos todo el escenario 2005-2018, ese descenso es casi de un 31%, tal y como comentaba el diputado. Son sectores que están haciendo los deberes, es verdad que son sectores que, al estar muy implicados en el tema de emisiones, tienen una regulación más exigente. Eta iristen ga garraio sektoreari. Diputatuak komentatu duen bezala, sektore honetan gogorakada goaz, eta gogorakada hori ez da bakarrik 2007arekin isladatu behar, baizik eta 2005-etik, eta hau tendentzia ez da bakarrik Gipuzkoan sortzen den gauza bat, baizik eta tendentzia hori nazio mailan eta Euskadi mailan ere ikusten dugu, gorakadoa. Ordun hor, aipatu den bezala, neurri sendoak hartuko dira etorkizunean, eta badakigu hor esfortzu handiagoa egin beharko degula. Comentaba que el sector transporte, comentaba el propio diputado, es uno, y además por su peso específico, que sigue en una línea ascendente, no solo respecto del 2017, sino especialmente respecto del año 2005. Ya veis, os indicamos que esa tendencia es ascendente. Y los otros 2 sectores que sí que, aunque su peso en valores absolutos no sea muy relevante, sí es importante, porque al final sí que nos concierne en muchos casos, sobre todo el sector residencial, el hogar, es decir, a nosotros mismos, lleva una tendencia ascendente en los últimos años, y sí que es verdad que esto está muy ligado, en muchos casos, y además creo que todos somos conscientes, a la climatología. En el caso del año 2018, el invierno no fue de los más duros, pero sí es cierto que hubo episodios de heladas, incluso nieve a nivel del mar, pero especialmente 2018 fue un año térmicamente de los más calurosos de la historia, y eso tiene un reflejo sobre todo en el consumo eléctrico en el periodo estacional, en el caso del sector servicios, que decir, y también viviendas que tengan acceso a climatización o aire acondicionado. O sea que al final cada uno de los datos sí que tiene siempre una explicación, o intentamos desde la Fundación con el apoyo del equipo de la dirección contrastar, dotarle de, digamos, perdóname la expresión igual, cierta inteligencia a esos datos, en los motivos por los que ha podido ascender o descender uno de estos indicadores. Jarraitzeko, sektore, lehen sektorean pisua ez da oso handia, CO2 isuriak ez dira nabarmenak sektore honetan, baino ikusten da, sektore honek ere etxeko lanak egiten ari dela. Alde batetikan, ongarri organikoak eta ez organikoen kopurua gutxitu dalako, azkeneko urtetan horren erabilpena, baino baita ere, hori isladatu behar dugu beste mezu bat, eta da, azkenian abereen kopurare gutxitu indala, eta horiek ere, inpaktu handia aukitzen dute, batez ere metanoaren isurietan. Eta bukatzeko, egia da, CO2 isuria diala nabarmenenak neurtzen ditugunak, Gipuzkoaren kasuan CO2 isuriak dira ehuneko 80ko kopuru horretara iristen dianak, eta horien atzetikan metano aipatu dezakegu. Bi horiek dira berotegi efektuaren gas nagusienetarikoak. Orduan Gipuzkoaren kasuan hor dituzue datuak. Nik bukatzeko jarraitu nahiko nuke diputatuak aipatu duen mezuarekin. Helburuak sendoak dira,
gure helburua da murrizketa horiekin jarraitzea eta horretarako hainbat neurri ipiniko dira gaur egun eta datozen urteotan honekin lotura egiteko. Para terminar, bueno, comentar que tanto el CO2 como el metano, sobre todo el CO2, es el gas que tiene el principal foco de emisión en Guipúzcoa, el metano le sigue. Y para terminar, yo sí quería continuar con el mensaje del diputado de que hay trabajo por hacer, pero sí que es verdad que desde el presente y en el futuro más inmediato se van a poner medidas y planes estratégicos y muy potentes para seguir trabajando con esta línea descendente o de combate de las emisiones de CO2 en el territorio, es decir, todo lo que es la estrategia de mitigación del cambio climático. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Nik aipatzekotan, txostena bere osotasunean Naturklima web horrian daukazue, hor dago xetasun gehiago, noski, aurkezpena ere zuen esku dago, eta alderrotatik, aipatu duguna, ez? Hemen datuak eta horrelako inventarioak egin behar ditugu, noski, tendentzia da, nabarmena, eta azpimarratzekoa da, behintzat datu negatiboak izango direla guretzat, politikak bultzatzeko eta neurriak hartzeko, ez? Eta noski, berak esan duen bezala, sendotu, ez? Bilakara positiboak edo sendotu egin behar dira. Egia da, ez dakit ondo aipatu dugu, baina emisioak ia 5% jetxi direla, 2017-tik 2018-ra, baina badaudela datu batzuk ez direla, nahiko kezkagarriak direla, argitagarri esango dut, eta horietan noski lana egin behar dela. Hori izango litzateke mezu nagusia, baina bidea irikita dago, eta hortan badaukagu zenbait politika eta zenbait neurri eta zenbait arau martxan jarri behar. Eta orain, galdera baldin badaude. Yo igual voy a preguntar una tontería. ¿Tenéis datos por áreas geográficas? Es decir, por comarcas o así. ¿Cuál es la que más...? No. Los datos están desagregados, de toda Euskadi se van desagregando de los 3 territorios históricos, pero no se llega a ese nivel de desagregación. No sería malo, pero digamos que la metodología, que es una metodología del Convenio Marco de Naciones Unidas y del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, marca esos valores y, digamos que a veces se complica bajar a nivel de territorio. O sea, incluso... Sí, eso sí existe. Sí existe. De hecho, cuando emite los informes la propia sociedad pública IOBE sí que hace esa comparación. Incluso sí que hay una tendencia, siempre nos comparamos con la Unión Europea y también a escala nacional, ¿no? En ese sentido, sí que igual en el informe que comentaba José Ignacio, que está todo lo tenéis en la web de Naturklima. Incluso estamos totalmente abiertos una vez que lo reviséis, pues no hemos entendido esto o eso no ha quedado claro, no habéis profundizado, está en www.naturklima.eus, lo tenéis disponible y están todos los detalles. Y sí que hay una comparación entre Guipúzcoa y en este caso la CAP y hay que decir que vamos un poco ligeramente peor, ¿no? Vamos a decir las cosas. Sí. Sí, un poquito peor. Sí. Vale. 3 puntos, 3 décimas por debajo por encima en emisiones que lo que tiene el resto de la comunidad autónoma. Vai. Décimas. No, 3 décimas. Ahí. No recuerdo, es 8, 9, 9, 1. En este momento sí. Estamos hablando de décimas. Vai. No es un consuelo, evidentemente, no es un consuelo, pero es verdad que lo que nos tiene que servir este inventario es precisamente para tomar medidas en aquellos aspectos que es más negativo, ¿no? Siendo un territorio tan industrial como el guipuzcoano, pues es un territorio donde la industria, y eso hay que recalcarlo y yo creo que hay que destacarlo sobremanera, que más esfuerzo ha hecho, ¿no? Teniendo un sector donde el 30% del PIB guipuzcoano es el industrial, ya tiene una reducción del 16%, es importante. El tema residencial es más preocupante, también puede tener que ver, como ha dicho, con el tema climático, pero donde quería centrarme ahora y para responderte esto último, nosotros somos un territorio de paso. Está muy de moda, ¿no? Nuestra Nacional 1, las carreteras, nuestra conexión de la península con Europa.
efectivamente el transporte en nuestro territorio pues penaliza mucho y no solamente es un tema que afecta a la ciudadanía guipuzcoana, digo al comportamiento de la ciudadanía guipuzcoana, que también que tenemos que tomar medidas, pero somos un territorio evidentemente donde tiene mucha preponderancia pues las emisiones que provoca el propio transporte de la movilidad, que un 41%, eso también estará por encima de la media de la CAP, y ahí tiene pues un efecto pues muy negativo, en este caso en el ámbito de las emisiones del territorio de Guipúzcoa, lógicamente. No solamente ese comportamiento nuestro, sino que al ser un territorio de paso de transporte pesado, pues evidentemente pues también las emisiones tienen mucho que ver. Tiene que ver con el consumo de los combustibles, que es la medición que se hace, y bueno, pues es un territorio que en ese sentido, pues, entre comillas, queda penalizado. No es una justificación, pero quiero decir que esas cosas las tenéis también en cuenta, porque la medición de los datos, eso lo tenéis perfectamente en el documento completo, pero ahí tenemos un comportamiento. Todos los comportamientos, para que nos entendamos, los sectores económicos tienen un comportamiento muy positivo, por decirlo resumidamente. El comportamiento de la ciudadanía, pues hombre, nos tenemos que hacer una revisión introspectiva cada uno de nosotros, cómo nos movemos, qué consumimos, qué emisiones y cómo consumimos energía en nuestros hogares. Y luego pues el tema de la movilidad y el transporte, evidentemente, que tiene un peso, en nuestro caso, pues como habéis visto, del 41%, lo cual es tremendo, y evidentemente ahí pues las emisiones en el territorio están concentradas en ese ámbito, ¿no? Casi la mitad. Casi la Bueno, mitad. 41%. Cuando hablamos de datos, sí, se acerca a la mitad, ¿no? Pero el 41% es un peso muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Euskaraz nahi duzu azkeneko hau, bai, nik azpimarratuko nuke gure sektorek hitz eginez, gure ekonomian, adibidez, industria, egin duen esfortzua nabarmena dela, eta hor murrizketak importanteak dira. 16% murrizketa 2017-tik 2018-ra, azpimarratzeko datu bat dela. Eta negatibak diren datuak, noski, gure etxetan konsumitzen dugun energia, hori nolabait gure portaerarekin zerikusia du, eta alde horretatik hor errebisio bat egin behar dugula argi dago, eta noski mugikortasuna, ia 41%-eko importantzia du, eta hori bereziki gorakadi joan datu bada, eta hortan neurriak hartu beharko genituzke. Bai azpimarratu, hemen garraioa eta mugikortasunaz ari garenean hitz egiten, gogoratu guk gure lurraldea paso lurralde bat dela, ez? Bai peninsulatik Europara dijoazten bai garraioa eta transporte orokorrean, garraioa orokorrean kontutan izan behar dugu, eta alderrotatik horrik daukan pisua handia da, ikusirik ia 41% garraioa dela, hortan ere neurriak hartu beharko genituzke, baina ez da erresa, eta bereziki inventario hauek ikusten edo maila gainean jartzen dute nun dauden, ez? Gure barnetegi efektuko gazen isurketak. ¿Barretu? Bueno, yo creo que tomar conciencia, evidentemente, y pues la movilidad habrá que llegar a una mayor disgregación de los datos, ¿no? Y ver un poco qué peso tiene el transporte pesado, qué peso tiene el transporte individual que hacemos cada uno de nosotros, o cómo nos movemos a la hora de irnos o trasladarnos al trabajo, ¿no? Habrá que hacer una apuesta muy seria por el transporte público, evidentemente, en detrimento del vehículo privado, y cuando estamos hablando de transporte pesado, pues seguramente es más difícil realizar algún tipo de política, pero habrá que hacerla. No serán de corto plazo, tendrá que ser de medio a largo plazo, pero evidentemente tiene mucho que ver con políticas que tienen otro alcance, ¿no? De nivel estatal, de nivel europeo, y tiene que ver también, como decíamos, cuando estemos hablando de determinadas fiscalidades o estemos hablando de otro tipo de medidas para disuadir determinados tipos de transporte y favorecer otros, pues evidentemente ahí hay mucho que decir y mucho que hacer, Por eso cuando hablábamos de que tenemos que impulsar políticas que favorezcan la economía circular o tenemos que favorecer la movilidad sostenible, pues todas esas medidas son necesarias.
Evidentemente hay que afrontar, la movilidad es muy amplia, pero hay que afrontar cada uno de los sectores o subsectores, si me apuras, con las medidas correspondientes. Pero evidentemente ese es un debate que está abierto en la sociedad, pero no solamente a nivel local, estamos hablando también a nivel europeo o a nivel estatal, ¿no? Y a nivel local, evidentemente, nos haremos eco de todos esos debates y las medidas que estén en nuestra mano, pues habrá que impulsarlas. Importante una puntualización. Guipúzcoa no es el territorio que más emite de toda la CAP. De hecho, emitimos 1/3. Es Vizcaya. Lo que sí emitimos es por habitante, comparativamente estamos, vamos a decirlo así, ligeramente peor. Es importante porque no tenemos el potencial industrial de... pero bueno, no quería que quedara... porque... Órida. Quiero decir que tenemos... que no es eludir ninguna responsabilidad, pero bueno, tampoco es comparativo con el territorio de Vizcaya en el sentido de que somos industriales ambos territorios, pero comparativamente con Araba, pero sí, ellos son más y al final se diluye, pero vamos que tenemos 6,4 millones de toneladas y creo que toda la CAP, el inventario eran 18,9. Quiero decir que no vamos a ponernos medallas en algunas cosas que no serían positivas, ¿no? De hecho, la tendencia en los 3 territorios también es a descender. Nuestro esfuerzo también es importante, pero bueno, no tenemos el peso emisor de los vecinos, ¿vale? Creo que era importante puntualizar para evitar... Listo. Badago galdera gehiago, mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Eta egun arte.